¿De verdad tienen ganas de irse con Dios? ¿Cuántos tienen ganas de casarse antes de irse con Dios? ¿Vieron que les salta la hilacha? No mientan. Yo me acuerdo que teníamos un grupo de jóvenes hace muchos años y en la oración había un Pablo. Y Pablo decía, Señor, yo me quiero casar con Gaby. Y no vengas, se casó con la Gaby, así que... Pero la oración fue sincera, él se quería casar. A veces nosotros estamos acá en la gloria, todos son tan espirituales, pero la realidad es que tenés que aprender a ser feliz y ser pleno. Y si tu anhelo está en casarse, es mejor que sepas elegir con quién te vas a casar. Ahora, ¿por qué hablamos todo eso de misiones? Porque Dios te va a elegir siendo soltero, siendo casado, en cualquier estado en donde vos estés dispuesto, Dios te va a usar. Yo me casé hace 6 años, me casé a los 53 años, entonces yo me gasté para el Señor y yo le decía al Señor, en mis planes era casarme a los 24, pasó los 24, pasó los 30, pasaban los años y yo le decía al Señor, ya era más consciente, yo no quería llegar a la vejez sola. Después decía, Señor, apúrate, porque tampoco quería llegar achacada. Entonces, en el momento que menos me imaginé, me encontré con mi esposo. Ahora, la realidad es que yo fui sincera en Dios, yo no le engañaba en el anhelo que uno tiene. Y a veces uno está acá en la gloria y dice, no, yo no necesito a nadie, yo soy perfecta, Dios es mi todo. Y es verdad, pero Dios es tu todo y anhela conceder el secreto de tu corazón. Por eso cuando hablamos de misiones hablamos de todo, de lo que vos sos en Dios, de lo que Él proyectó para que vos cumplas. Y aunque vos te resistas cada vez que hay llamado misionero, el Espíritu Santo te va a torturar. Yo me encargo de que eso pase. Yo les digo, si alguno en el trayecto que uno los conoce me dicen que tienen un país, yo me voy a encargar que hasta que nos llegue no paren. Así que podemos ver y ser testigos de lo que Dios ha hecho. Durante todo este tiempo lo único que sabemos es servirle al Señor por todo lo que Él hizo. Y en gratitud de lo que Él hizo, estamos acá preparándonos, siendo los mejores obreros en la iglesia local, teniendo la oportunidad de saber que estamos siendo formados para cambiar la generación que viene. Entonces, a mí me toca hablar de misiones y vamos a hablar con las 3 palabras transformadoras. Primero, misiones, cuando hablamos a través del griego, es apostelio. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. ¿Cuántos de ustedes se consideran como Pablo? Que están apartados, que están siendo llamados para el servicio de Dios. A veces nosotros pensamos que estamos apartados y hacemos nuestra versión popular de lo que Jesús dijo. Por eso es importante saber para qué estás apartado. ¿Estás dispuesto a servir a lo donde Dios te manda? ¿Estás dispuesto a vivir lo que Pablo vivió? O como vos decís, no, ya eso es para la otra época. Si uno mira la realidad misionera, aún en el siglo XXI hay mucha persecución, hay mucha gente que muere por causa del Evangelio. Pero ustedes están acá en la gloria preparándose y nuestro modelo es Pablo, pero también nos damos cuenta que no sé si están todos tan dispuestos a hacer lo que él hizo. La segunda palabra transformadora es naciones. Las banderas no son colores de tela, son naciones que representan vidas, realidades, regiones, costumbres, y uno por amor a Dios se adapta a todas esas realidades. En el proceso del intensivo, más de una vez va a aparecer una bandera, quizás aparezca un llamado, una voz o algo que los cambie. Pero cuando uno ve que lo que Dios pone en tu corazón, no te vas mañana. Así que no te asustes y no reniegues de que Dios te llamó. Sentite honrado que Dios te tiene en cuenta para servirle. Por eso tenemos que entender que estamos sirviendo en una nación para transformar a otras. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso lo repetimos de memoria. Ahora, cuando empezamos la hermenéutica y empiezan a profundizar, empezamos con los verbos. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban ahora? No, pero antes te mandaban a estudiar todos los verbos y las conjugaciones verbales.
Y la palabra id era una orden, era un imperativo. ¿A cuánto les gusta obedecer? A ver, los que están acá y son papás, levanten la mano. ¿Qué pasa cuando tu hijo y vos le decís que haga algo, no lo hace? ¿Cómo te sentís? La realidad es que Jesús nos dio una orden. No dijo si estabas aburrido, si no sabías qué hacer de tu vida. Él dijo que teníamos que ir y hacer discípulos. Y a veces nos hemos olvidado de un mensaje tan claro, porque Él siempre fue muy claro. Nosotros como que nunca entendíamos. Pero el hecho que Él te manda a hacer ir, no importa en qué lugar estás, tenés que ser discípulos. Y la tercera palabra es iglesia. Eclesia. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos la promesa, tenemos la palabra. Queremos que Dios nos hable. Cuando Dios te da la orden de ir, decimos no es para el otro. Pero Dios es simple. Dios te dijo que vayas, que traiga gente nueva. Que si vos de verdad amás a Dios acá en el IBRP, tenés que amar a Dios cuando salís de acá. Este fin de semana te toca llevar gente nueva, llegar temprano al culto y saber que vos sos el responsable para que muchos puedan seguir estudiando, porque vas a ser el modelo en la iglesia. Pero a lo mejor muchos piensan, no, fue muy intenso todos los días temprano. La vida real es que todos los días tienes que levantarte temprano para trabajar. O sea que no es que acá haces un relajo, es una realidad. Vos te levantás a las 5, a las 4, depende de lo que te toque hacer. Sí o sí tenés que tener tu devocional y vos te quejás de la mañana acá. Mañana no es para dormir, mañana es para prepararse y servir con agradecimiento de saber que Dios te escogió, que Dios tiene planes y que tu vida tiene propósito. Cuando vamos a la Biblia en Hechos 1:8 dice el concepto errado que todos piensan que misiones es, a ver, ¿cuántos lo saben de memoria? Judea. ¿Me pueden explicar en qué lugar de la Biblia dice cuando termine toda Jerusalén predicada, recién voy para Judea? En la Biblia hay una pausa, hay una coma, significa que es en forma simultánea. Estamos acá en Lomas, se tiene que predicar también en zona oeste, zona norte, cada provincia, porque es un trabajo que Dios nos dio una orden. Todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Entonces, no podemos decir yo no sabía, a mí nadie me explicó. Cuando vemos las verdades de los hechos, nos damos cuenta que fue algo simultáneo, no fue cuando Jesús dijo ya está, no, que nos delegó la función a la iglesia. Y cuando nos delega la función nos hace recordar que aún en el siglo XXI aún hay muchos pueblos no alcanzados. Y acá es donde tenemos que comenzar a trabajar nosotros. La estrategia global para alcanzar a los grupos étnicos, a los no alcanzados, de saber que Dios tiene planes para las naciones, de saber que todas las naciones son redimidas por la sangre del Cordero. Acá todo el mundo lo canta y es lindo que Él va a venir, que Cristo viene pronto, pero de verdad cuando miramos la realidad mundial, hay tanta gente que aún nunca escuchó del Señor, hay tanta gente que ni sabe quién es Cristo. Por eso la urgencia de la predicación de la palabra, la urgencia de que tenemos que hacer algo, la urgencia de que la estrategia de Dios no es solamente para mí, es para todas las naciones. Y acá en este proceso de preparación, quizás alguno tenga alguna nación en su corazón y no lo quiere ni decir. Quizás Dios ya te habló, estás esperando que Dios te confirme, pero cuando vas a la Biblia, Dios ya te dio la orden, tenés que obedecer, dejá de dar vuelta, terminá de estudiar rápido, sacate buenas notas y te mandamos enseguida. Tenemos ahora 17.300 naciones y todas las naciones tienen que ser redimidas por una sangre. Fíjense que tenemos, cuando empezamos a hacer el desglose, ¿no? Todas las naciones redimidas, una sangre de Adán, todas las naciones. El hijo de Noé, Génesis 1, Abraham, Israel, Jesús y sus discípulos, la gran comisión y el Cordero en el trono, y todos con lo mismo, por una misma sangre. Por eso cuando hablamos de misiones a veces no entendemos qué significa misiones. Misiones es entender el corazón de Dios.
Si hubo alguien que te predicó, vos tenés que hacer lo mismo en donde te toque. En tu casa, en tu barrio, en la escuela, en el trabajo, en la provincia, en la nación. Vos no vas a hacer nada de lo que no hiciste de primero en tu iglesia local. Por eso uno enseña que si vos querés tener un llamado, tenés que ser el mejor obrero en la iglesia local. El que llegue primero, el que se va último, el que se esfuerza, el que le toca limpiar, el que le toca traer gente nueva, recibir a la gente. Eso es la manera que uno tiene cuando decimos, si Dios hizo todo, ¿cómo no lo voy a servir? ¿Qué excusa tengo yo para no dar lo que Dios hizo? ¿Cuánto te cobró Jesús para venir a Cristo? ¿Y cuánto vos le diste al diablo antes de venir al Señor? ¿Cuánto gastaban los fines de semana en paseos, en drogas, en alcohol, en cigarrillos? Jamás diste ese importe en la iglesia, en la ofrenda, ni en tu ofrenda misionera. Yo siempre hago esas estadísticas porque nos damos cuenta que siempre decimos no tengo. Eso es mentira del diablo. Siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos algo para compartir. Cuando comenzamos a hablar de misiones nos vas a desenfocar porque tenemos que comenzar a ver cómo Dios ve. Y en este proceso de hablar del departamento de misiones, nosotros desafiamos a la iglesia de que todos tienen que tener un departamento local, porque sabemos que el pastor no puede estar en todas, pero delegan algunos, y quizás son ustedes los que son los delegados de la iglesia para poder hablar de misiones. ¿Y qué es misiones? Es llevar el evangelio hasta lo último en la tierra. A veces no sabemos, pero empezamos con lo básico. Tenemos que estar informados. Entonces ahora le vamos a pedir un video que tienen ahí sobre la famosa ventana, que es el que tiene el ojito. ¿Ya lo tienen para ver? ¿Qué le pasó? Bueno, yo después se lo paso a Samuel y se lo paso por WhatsApp. Ahí está hablando sobre las famosas ventanas que uno está enseñando en este tiempo. La ventana 414, que implica a los chicos de 4 a 14 años. La ventana 4x4, que son los que viven en las 4 paredes, su medio de comunicación es el celular, que en vez de preguntar o conversar con la gente, se mandan mensajes y están viviendo en su propio mundo. La realidad de la ventana verde, que son los países o el grupo donde están rodeados de ríos, de situaciones geográficas. La ventana azul, donde está rodeado de islas, archipiélagos, que es todo el sudeste asiático. La ventana blanca, que son los países donde la mitad del año está congelado. La famosa ventana 1040, que abarca los países menos evangelizados, 62 países donde las religiones predominantes son el Islam, budismo e hinduismo. Entonces nos damos cuenta que aún en este tiempo hay mucha información y a veces nosotros no sabemos qué hacer con misiones. ¿Y cómo se hace? Se empieza orando, viendo la necesidad, sabiendo que tenemos algo para hacer, que no podemos ser indiferentes, que vos tenés una boca, que nadie te cobra para orar. Entonces tu corazón tiene que estar dispuesto a escuchar lo que Dios va a hacer. Y como culto de misiones queremos que en esta mañana podamos dividirnos y poner en práctica si de verdad sabemos orar. Vieron que nosotros cuando tenemos una necesidad, no oramos, Señor, te damos gracias. Señor, te pido por la cuota, te pido por esto, y gritan, reprenden todo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a orar por las naciones, por los no alcanzados, por las famosas ventanas que están esperando que alguien, quizás seas tú, que te toca estar en esa zona. Hoy no vas a ningún lado, tenés que terminar para prepararte. Pero si hay una bandera o un llamado, empezá a creer que si Dios te dijo, lo cumple. Es importante que Dios no es como ve el hombre. En la lógica natural, yo jamás hubiese sido misionera, porque no fundé, no construí, pero estuve en la parte donde nadie se ve, en la estructura, en armar los departamentos de misiones, las iglesias locales. En Chile, en el periodo que yo estuve, los que son de Chile seguros que conocieron, salió la primera soltera de Vietnam, la Jessica Pozo. Fue en la gestión que yo estuve. Salió el Felipe Marisa, Katy Gonzalo, Johnny Mella, todos esos para España. Entonces pudimos hacer en poco tiempo lo que nunca se había hecho, porque el que tiene
llamado, después se prepara y después es enviado. Entonces, por más que te llamen hoy, van a pasar 5 o 10 años para que llegues a pisar el lugar que Dios te dijo. A veces uno se asusta cuando pone lugares. El mismo pastor se asusta porque dice, no sé qué hacer la persona que tiene llamado. No tiene que hacer nada, es formarlo. Que sea responsable, que viva en integridad, que no ande chateando cosas indebidas, que su vida sea coherente, que puedan tener una vida devocional, porque el que te sostiene en el campo es Dios. No está ni el pastor ni Samuel. Por eso es importante conocer al dueño de la obra. Y estos son los lugares donde Dios te enseña. Así que si de verdad tenés llamado, empezá a creerle a Dios. Si de verdad no sabes qué hacer con misiones, empezá a orar para que Dios te use. Porque tenemos que tener esa carga donde la gente ora por los no alcanzados, la carga de los que se están perdiendo y algo tengo que hacer. La carga que hay gente que se está muriendo sin Cristo y yo tengo que reaccionar de alguna manera. Cuando hablamos de misiones es entender ese corazón, que nosotros decimos, ¿cómo se hace? Hay tanto trabajo. Y es verdad, nunca terminamos. En la parte de la movilización yo necesito nueva gente, nuevo compromiso, iglesias comprometidas no por una emoción, sino porque saben que vamos a apoyar para que haga historia. Y vemos que a veces la gente falla, pero Dios no. Dios te sostiene, Dios te recuerda cuando te habló. Por eso es importante conocerlo a Dios y en este proceso verlo. ¿Ya está? Las ventanas al mundo. Existen 6 ventanas y te contamos de qué se tratan. 1. Ventana 1040. Es un área rectangular invisible integrada por 67 países. En ella se encuentra el 85% de los no alcanzados y contiene los principales bloques religiosos: el Islam, el hinduismo y el budismo. 2. Ventana verde. Abarca todas las regiones con extensas y densas selvas del mundo. Además, está compuesto por 35 países y 2.200 grupos étnicos. 3. Ventana azul. Se denomina así a las regiones rodeadas por el agua, sean islas, islotes, cayos y archipiélagos. Allí el cristianismo está presente, pero también el sincretismo, aún entre los cristianos. 4. Ventana blanca. Recibe ese color por tratarse de 12 países con temperaturas extremas la mayor parte del año. 5. Ventana 414. Hace referencia a niños entre los 4 y 14 años. Son 670 millones de niños en el mundo que nacen y crecen sin escuchar de Jesús. Podés orar por sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Además, por aquellos niños por nacer. 6. Ventana 4x4. Representa a los adolescentes de 11 a 18 años. En total, son 1.300 millones en el mundo. Los denominados así por tener una vida virtual encerrados en sus habitaciones. Esto produce que muchos adolescentes padezcan distintos trastornos. A través de estas ventanas podés conocer las distintas realidades y ser más intencional al momento de interceder. Yo no sé qué es lo que Dios ha obrado en la vida de ustedes, cómo el Señor está trabajando, pero me gustaría que nos pongamos de pie y aquellos que sienten que Dios los está convocando a un tiempo de intercesión por las misiones, por alguno de estos grupos, comience a hacerlo. Recuerden, no vamos a orar por nosotros, no vamos a orar por la cuota, no vamos a orar por un familiar enfermo, vamos a orar por los no alcanzados. ¿Qué les parece? ¿Sí? Creo que este es un momento donde podemos expresar lo que está en nuestro corazón al que conoce todo lo que está en nuestro corazón. Así que cierren sus ojos y vamos a tener un tiempo de oración.
Hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad, Señor. Tanto por hacer. Levantamos un clamor a ti, Jesús. Señor, nos postramos delante de ti y clamamos por esos lugares, las diferentes ventanas, los diferentes grupos. Señor, clamamos. En este momento nos ponemos en el vallado e intercedemos por los perdidos. Señor, que aquellos que han sido llamados en este tiempo comiencen a salir. Aviva la obediencia en los que han sido convocados por tu Espíritu Santo. Señor, los apartados por ti, que puedan salir como iglesia, los enviamos. Hay tanta necesidad, Señor. Envía un avivamiento en el corazón de aquellos que han sido llamados, para que puedan llegar donde está la necesidad. Señor, oramos en este momento para que aquellos que son respuesta al clamor puedan salir. Que puedan salir y predicar tu palabra en el lugar donde tú, Señor, los estás guiando. Señor, oramos. Hay tantos macedónicos que están esperando una ayuda. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdanos a llevar adelante la gloria de Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos a obedecer. Espíritu Santo, genera en nosotros un avivamiento sin precedente en cada vida. Espíritu Santo, incomódanos. Espíritu Santo, muévete poderosamente en nuestro interior. Señor, oramos en este momento por nuestros pastores, enviadores. Aviva tu iglesia en el envío. Oramos, Señor, por más obreros. Lo necesitamos. Tu reino lo necesita. La mies es mucha, los obreros son pocos. Oramos, Señor, específicamente por cada alumno del intensivo. Trae un avivamiento. Aviva el llamado. Aviva el llamado. Hay tantos niños, adolescentes, adultos, mayores, pueblos lejanos, grupos étnicos aún no descubiertos, Biblias que no han sido traducidas, mensajes que no han sido predicados. Señor, envíanos. Señor, en este momento siento de decir esto: es tiempo de morir. Es tiempo de morir a tus proyectos personales y decirle: Señor, me someto a tus proyectos. Me
Me someto a tus proyectos. Son mejores que los míos. Tu camino es mejor que el mío. Tus planes son mejores que los míos. El Señor te está quebrando, te está quebrando. El Señor quiere que te doblegues a su voluntad. No intentes ganarle a Dios con tus pensamientos lógicos, porque Él conoce cómo trabajar en lo más profundo de tu ser. Amado Dios, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.